Bien, ¿quién es usted? Mi nombre es Eduardo Nocera, soy historiador, investigador, escritor, ensayista, me dedico a la docencia en temas relacionados a la historia argentina y la historia regional, y en los últimos años he trabajado sobre algunos puntos que me parece valioso rescatar, recuperar y poner en escena hoy en día dentro de lo que es el revisionismo histórico, y una de las figuras y uno de los movimientos más fuertes es Artigas y el artiguismo, y a eso me he dedicado en estos últimos años, y creo que, bueno, con alguna posibilidad de publicar estos trabajos, me dediqué a hacer una obra que se llama ¿Quién es Artigas? Y en eso estamos, presentándola y dando a conocer entonces las distintas interpretaciones de Artigas y cuál es el pensamiento que hoy debemos tener sobre Artigas en el siglo XXI. Sí, sobre todo Artigas. Primeramente, que alguien hable de Artigas ya me sorprende, y que lo diga con tanta emoción, ¿no? Así, Artigas es impresionante lo que tiene en nuestra historia, pero queda como tapado. ¿Cómo es eso? Artigas fue en primer medida víctima de una leyenda negra. Se lo trató en la historiografía argentina como un disgregador, como un desorganizador, como un bárbaro, como un anarquista, en el peor de los sentidos de lo que podemos entender como anarquismo, no como el humanismo anarquista, sino como alguien que destruye toda forma de organización. Y fue sepultado por los principales historiadores de la corriente de la historia oficial, que es una historia de matriz liberal. Sí. Por supuesto que Artigas también permaneció oculto y silenciado en la República Oriental del Uruguay, hasta que en la década de 1870-1880, después de las luchas intestinas entre blancos y colorados, surgió la necesidad para ese Estado que se estaba reformulando después de la Guerra de la Triple Infamia, de buscar un héroe, un prócer, sobre todo eso, un prócer que no hubiese participado de las guerras civiles, y el único prócer disponible era José Gervasio Artigas. Artigas allí se convierte entonces en el prócer máximo del país hermano del Uruguay. Pero Artigas es un hombre de la región, es un hombre de la Argentina, es un hombre del Uruguay, es un hombre de Río Grande do Sul, el estado sureño de la República Federativa del Brasil, y es un hombre del Paraguay. Es decir, es un hombre que, si uno lo piensa hoy, prácticamente diría, animándose, que es un hombre que preanuncia el Mercosur en un sentido identitario, en un sentido cultural y fundamentalmente en un sentido federativo. Eso es Artigas, el movimiento federalista popular rioplatense, y además en un sentido pluriétnico o plurinacional, porque sus ejércitos populares y sus luchas estaban integradas por actores que hoy reconocemos como pueblos originarios, afrodescendientes, y todo un espectro de sectores populares que acompañaron su lucha entre 1811 y 1820. Claro. Y además Artigas es muy singular porque su pensamiento es doctrinario. Vamos a decir que él deja por escrito toda una serie de documentos muy trascendentales para la historia del federalismo rioplatense, y que su trayectoria permitió a las provincias de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba hacerse de la autonomía provincial en tiempos en que Buenos Aires, con el directorio a la cabeza, pretendía avasallar los derechos que cada uno de estos estados tenía desde tiempos de los virreinatos. Buenos Aires evidentemente intentó hacer de estas provincias colonias de segundo grado, es decir, dominarlas, subyugarlas. Más de una vez, ¿eh? Exactamente, o también de tercero. Por consiguiente, la fórmula del artiguismo, la soberanía particular de los pueblos, la autonomía provincial, el derecho a asignarse autoridades civiles y también eclesiásticas, el derecho a tener sus propios regímenes aduaneros, el derecho a una repartición de la tierra, el derecho a integrarse de una forma confederativa, con pactos ofensivos, defensivos, y de esa forma nuclearse, aglutinarse frente a la prepotencia del Imperio portugués, y también la presencia todavía realista, por supuesto, porque estamos hablando de la década posterior a la Revolución de Mayo, hizo de estas provincias un peso muy grande que Buenos Aires intentó destruir a partir de una guerra, ¿no?, que, como sabemos, tuvo lugar durante toda esa década y posteriormente continuó ya sin Artigas. Es lamentable, y de esto da para hablarlo, pero
alguien que hable de Artigas, porque Artigas se lo sitúa Uruguay, punto, y no tiene nada que ver. Y estamos hablando de cuando se originaba, ¿no es cierto?, el Estado de Argentina, el Estado de Perú, y todo eso es apasionante de por sí. Pero antes de irnos, porque yo también me prendo en las cosas, tenés un libro. ¿Y ese libro qué es? Este es el tomo 1 de mi trabajo ¿Quién es Artigas? Viajando tras sus pasos, puesto que yo entendía que había que salir del escritorio, salir del gabinete, intentar aprender los territorios artiguistas y traer como novedad, un poco tardía, desgraciadamente, la voz de los pueblos representados por sus historiadores locales, sus historiadores pueblerinos, sus historiadores municipales, los historiadores de zonas rurales. Artigas es el fenómeno rural en el Río de la Plata. A diferencia de todas las otras revoluciones que surgen desde una metrópoli, desde una ciudad, Artigas surge desde la campaña, surge desde la gauchería, y en ese sentido nosotros, incluso desde el revisionismo, lo hemos contado desde Buenos Aires, y entiendo yo que había que contarlo desde el propio lugar en el cual Artigas batalló, en el cual Artigas dictó sus documentos, en el cual Artigas vivió toda esa década emancipatoria. Por consiguiente, realicé todo un recorrido, un periplo que me demoró 6 años, y viajé a, diría, prácticamente una enorme porción de los lugares en los cuales Artigas tuvo protagonismo. Y me entrevisté no solo con historiadores, sino con muchos descendientes de Artigas, con afrodescendientes que formaban parte de los ejércitos artiguistas. Hoy viven los chosnos, con indios guaraníes, con indios chanaes, con comunidades charrúas, y por supuesto con hombres y mujeres que entendía yo había que darles, dicho con total modestia, la obligada posibilidad de que lleguen a hacer sus ideas impresas en un papel y publicadas incluso desde un hombre que estudia desde Buenos Aires, desde el Gran Buenos Aires. Por eso me dirigí hacia el Paraguay, me dirigí hacia Río Grande, me dirigí hacia todo el litoral y me dirigí hacia el Uruguay profundo. Y traje este primer tomo que se va a completar con un segundo tomo que sale en el mes de mayo. Y tuve la suerte que el profesorado de Historia Arturo Jaureche, de la localidad del barrio Parque San Martín de Merlo, se interesara en mi obra y me lo publicara. Y como quizá pueden observar, se trata de un voluminoso primer volumen y un segundo volumen que también es bastante interesante en cantidad de páginas. Son cerca de 700, 800 páginas, lo que no significa que la obra sea trascendente por eso, pero creo que invita a una lectura y a un repensar el artiguismo. Por supuesto, es algo que vamos a encontrar bastante información en esto, pero ya la información la has tirado sin querer. Estuviste hablando de no el estatus, sino desde la convicción de lo que hace una... Y la gente habla siempre en base a un estatus. Eso me parece a mí. Y creo que para cerrar la nota podrías contestar eso. Desde mi posición yo hablo desde la humildad y del agradecimiento, porque partí de distintas hipótesis, plagado de textos y plagado de horas y horas de lecturas, y el pueblo artiguista de toda la región me hizo repensarlo todo. Y me hizo hacerme multimillonario en afectos. Y en mis retinas guardo todos esos paisajes con enorme amor. Yo volví a sentirme hombre, a sentirme vivo, recorriendo los territorios de Artigas y valiéndome de la historia y valiéndome de la crónica. Este es un trabajo que persigue la crónica y esa escritura que permite no solo indagar en archivos, sino también en el mano a mano con hombres que habitan los parajes exactos en donde se desarrollaron buena parte de las encrucijadas del movimiento federalista rioplatense. Nada menos. Lo que vamos a escuchar hoy no va a tener, sinceramente te digo, pero no va a tener nada que ver con todo lo que venimos acostumbrados. Esto realmente es historia argentina de alguien que
reconocido, pero que no se le ha dado el agrandecimiento que tiene. Es importantísimo Artigas y realmente me emociona escucharte a vos. Gracias. Te agradezco mucho esta posibilidad. Un abrazo a todos.